noches, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha dado, un día más de vida, el cual podemos estar en su presencia, ¿cierto? La palabra de hoy día se encuentra en Salmo, versículo 1. Capítulo 1, perdón. Salmo, capítulo 1. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Vamos a orar por la palabra. Padre, ahora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido leída hasta ahora. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y llevándonos a toda verdad, Señor, y revelándonos lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes control en este momento, Señor, y que sea tu presencia, Padre, descendiendo una vez más en nuestros corazones. Gracias, amado Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Aquí dice, el escritor comienza este salmo exaltando la alegría que experimenta al obedecer a Dios y al negarse a escuchar a quienes lo desprestigian o ridiculizan. Nuestros amigos y conocidos pueden ser de gran influencia en nuestra vida. A menudo de manera desapercibida, si insistimos en tener amistad con los que se burlan de lo que Dios considera importante, podríamos llegar a imitarlos y volvernos indiferentes a su voluntad, lo cual es equivalente a la burla. Hay una pregunta: ¿sus amistades edifican su fe o la destruyen? Y dice: los amigos verdaderos deberían acercarnos a Dios, no entorpecer la relación con Él. Aquí igual dice: Dios no juzga a las personas según su raza, sexo, nacionalidad, sino según la fe que tienen en Él y la obediencia a su palabra. Benditos son los que con diligencia se esfuerzan en obedecer la voluntad de Dios. Son como árboles sanos que dan frutos y que están plantados junto a la ribera de un río con fuertes raíces. Que podemos ver en Salmo 17:4. Dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mi nueva traducción dice: he seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Ahora vamos a Salmo 26:5. Dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los limpios nunca me senté. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Amén. Y aquí vamos a Proverbios 4:14.
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Amén. Jeremías 15:17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Aquí podemos ver que el Señor nos aconseja a no hacer las cosas del mundo, a no sentarnos, o sea, podemos ir a llevar su palabra, hablar de Dios y todo, pero no podemos imitarlo, no podemos reunirnos con ellos y hacer las mismas cosas que ellos hacen. Por lo menos, quizás ellos tienen vicio, no podemos ponernos a fumar o a tomar alcohol, porque eso no es de un hijo de Dios. El Señor nos manda a apartarnos de esas cosas, de los vicios del mundo. Podemos ver que el Señor siempre quiere lo bien para nosotros. Él nunca quiere que caigamos, mucho menos que digamos, quizás nuestras amistades nos hagan caer en alejarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Aquí podemos ver, dice, en el versículo 2, dice, no sé qué, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Quiénes se deleitan nosotros? Los hijos de Dios, los que le obedecen, los que obedecen su palabra, los que han creído en Él, los que han escuchado la palabra y la han obedecido. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Somos como árboles plantados, dice su palabra, a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Pero para hacer este árbol plantado, como dice aquí, eso debe ser en comunión con Dios, buscando de su presencia día a día, porque cuando nos alejamos de Él, vuelve el viejo yo, vuelve lo que uno era antes. Cuando dejamos, digamos, una semana o días sin buscar de su presencia, siempre regresa la antigua persona. Por eso dice su palabra que debemos estar plantados donde en la presencia del Señor, meditando en su palabra día y noche. Debemos día y noche buscar, leer su palabra, orar a través de la palabra que hemos leído. Porque la palabra es la que trae la revelación a nuestras vidas. Si no leemos, si no buscamos de Dios, no vamos a tener esa revelación que está aquí. Y cuando tenemos la revelación, cuando oramos, cuando buscamos de Él, vamos a dar fruto, porque dice su palabra que daremos fruto en su tiempo, que nunca nos marchitaremos, pero solo si buscamos de Él, día y noche y día, a toda hora, en todo tiempo en realidad. No sucede lo mismo con los malos, dice aquí. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Dice, Dios promete cuidarlos y darnos sabiduría. Guía nuestra vida. Por otro lado, los que confían en Dios, los que no confían en Dios ni lo obedecen, no tienen una vida, tienen una vida sin significado, que vuela como el pollo. Cuando sopla el viento solamente tenemos dos opciones: el camino de Dios, o sea, la obediencia, o el camino de la rebelión.
El Señor siempre nos ha llamado a obediencia, a ser obedientes. Yo por lo menos siempre que me dan trabajo, yo siempre lo acepto, porque siempre digo es por obediencia. Por obediencia que vamos a ir también creciendo espiritualmente. Porque si no somos obedientes, no vamos a crecer espiritualmente. Ayer escuchaba una prédica cuando hablaba sobre el que tenga oído para oír, oiga. Y decía que muchos cristianos, el 25% es el que oye la palabra, el 75% solo, o sea, oye la palabra, el 25% la escucha, el 75% solo la oye. Es porque escuchar es oír, escuchar y obedecer. Y si yo oigo, escucho y obedezco, estoy poniendo en obra lo que el Señor habla en mi vida, poniendo en práctica. Pero muchos solo escuchan, como dicen, entra por un oído y le sale por el otro. Entonces no, ¿cómo es? No crecen espiritualmente, no están ahí, pero no dan fruto, como dice la palabra. Dice, usted puede aprender cómo seguir a Dios. Me perdí. Perdón, me equivoqué. Podemos ver acá en Salmo 25:5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Una nueva traducción viviente dice, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Dónde debe estar puesta nuestra esperanza? En Jesús, en Dios, nuestro Salvador. Ahí siempre debe estar nuestra esperanza. Gracias a Dios, desde que el Señor vino a mi vida, Él cambió todo en mi vida. Yo he visto todo en mí. Yo por lo menos quizás no tenía vicios, muchos vicios que dejar. No tenía y no me costó dejarlo porque no tenía. Gracias a Dios. Así que, y palabras tampoco así como, digamos, garabato, no, en mi vida tampoco. Sé que hay muchos cristianos, o sea, personas que conocen a Dios y quizá vienen de una vida que ha sido cruel con ellos, o tienen vicio, o también dicen mucho garabato constantemente, les cuesta, a esas personas les cuesta. Por lo menos yo siempre digo, a mí no me ha costado. De hecho, no sé por qué en este tiempo he estado pensando mucho porque dice que la generación de uno va marcando nuestras vidas. Entonces yo pienso en la generación de mis padres. Yo digo, mis padres, ellos han tenido un matrimonio, quizás no están casados, pero sí conviven. Pero han tenido un matrimonio donde siempre han estado ellos dos. Gracias a Dios, no sé si ha visto infidelidad, no sé, pero gracias a Dios, ellos han estado juntos hasta el día de hoy y permanecen juntos. Y tampoco he visto violencia en mi familia, gracias a Dios. No vengo de esa familia que yo aquí por lo menos siempre he escuchado mucho por la gente que yo me rodeo, que ha sufrido mucha violencia, que la vida no fue fácil para ellos. Y yo digo gracias, Señor, porque yo vine de una familia sana, digamos, prácticamente, una familia que no viví malos tratos, no viví como, digamos, violencia intrafamiliar, garabato, no. Yo recuerdo que mi mamá nos corregía y mi mamá me pegaba, porque ahí la que tenía carácter fuerte era mi mamá, mi papá no, mi papá carácter así paciente, no nos decía nada. Pero mi mamá sí era la que nos corregía. Y yo ahora le doy gracias a mi mamá porque ella me corregía. Porque el otro día escuché también que el que ama a su hijo lo corrige. El que no lo corrige. El que lo quiere, deja casi lo que quiere y no lo corrige. Entonces, en estos días le da muchas gracias al Señor por eso. Por lo que
Él hizo con mi vida y por lo que mis padres terrenales también hicieron con mi vida. Ellos todavía no conocen a Dios, no conocen a Cristo, pero yo oro siempre por ellos, para que el Señor llegue a su vida. Y yo digo, Señor, yo sé que tú vas a llegar a ellos porque esa es una de tus promesas. Es una de tus promesas cuando yo llegue a ti, que ellos te van a conocer, que ellos te adorarán, ellos te alabarán, ellos dejarán las cosas del mundo y caminarán contigo. Yo siempre estoy confiando en que así será y oro mucho por ellos. Por mi hermano. Mi hermana sí la conoce, pero igual tiene mucho tiempo que no se congrega. También oro mucho por ella, porque vuelve a congregarse. Y podemos ver la mano poderosa de Dios, que siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado. El domingo que el hermano Mario contaba su testimonio, yo también pude recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, en mi matrimonio, con la vida de mi esposo. Quizás yo ando en la casa, cuido a mis niños, pero yo siempre apoyo a mi esposo en todo, en que él quiere estudiar, que estudie. Lo he apoyado en esa parte y hemos visto la mano poderosa de Dios siempre con nosotros. Y él también, el Señor lo ha bendecido grandemente. Y gracias a Dios, él es un buen esposo también, muy temeroso de Dios. Siempre ha sido temeroso a Dios. Aunque un tiempo se alejó del Señor, te recuerdo y digo, Señor, porque como que yo llegué al Señor. Mi esposo era muy paciente conmigo, yo le usaba discusión cuando yo tenía que conocer al Señor. Y mi esposo, yo peleaba sola prácticamente. Y después cuando yo llegué al Señor, ahí yo entendí todo porque él era así. Después como que los papeles se cambiaron. Él después fue una persona, él era el que después me reclamaba a mí, que ya no quería pelear porque el Señor había hecho cambio en mí. Ya no quería discutir nada y él siempre después se enojaba por todo él. De hecho, él es una persona muy frágil, él lloraba. Él antes cuando yo peleaba con él, lloraba, siempre lloraba. Después se puso duro. Yo digo, quizás fue un proceso que el Señor nos hizo permitir para ver qué pasaba. Yo, gracias a Dios, continué viniendo sola a la iglesia, venía con Elías Daniel, y entonces yo me pongo a pensar mucho en eso, el Señor me lleva a pensar en eso. Entonces pensaba que era un proceso que el Señor nos hizo pasar. Entonces yo después ver que, no sé, mi esposo como que el corazón se le puso duro, los sentimientos cambiaron, el corazón se le puso duro y yo, quizás me pasaba algo, yo me ponía a llorar después, no lloraba, yo ya no me quiere, o algo así porque cambió radicalmente. Pero gracias a Dios otra vez volví a ser él. El otro día le decía también, volviste a ser esa persona de corazón sensible, porque él es un corazón sensible, digamos. Volviste a ser esa persona, a veces está escuchando las prédicas, porque ahora sí ora conmigo, o lee la palabra ahí y está escuchando, a veces se pone a escuchar prédica, y cada prédica toca su corazón y empieza a llorar, o cualquier cosita. Entonces, el Señor hace todo, o sea, Él a veces nos permite pasar por desiertos, como a veces también nos permite, ya después llega el orden. Y yo siento que el Señor ha llegado en orden. Desde el 2022 se puso todo en orden en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque yo siento que somos felices, como dice la palabra, bienaventurados, felices, los que en Jehová confían. Y el Señor ha bendecido nuestro matrimonio. De hecho, la bendición también que nos faltaba era la bendición de Dios, que nosotros recibimos la bendición de Dios en nuestra vida el 2022. Sí, 22. Yo después de ahí me fui a Colombia y como que después llegué y todo, no sé, yo personal vivía sola, dije a mi esposa, pero sola. Entonces, cuando llegamos, como que todo, o sea, cuando él llegó a Colombia, porque bueno, tuvimos una semana en Colombia, como que estábamos viviendo una luna de miel, los dos ahí, o sea, los cuatro. Todo era como que nuevo, era como que nuevo amor, como que era todo nuevo. Nos enamoramos de nuevo. Y el Señor, y así nos sentimos a veces día a día, cada día enamorados. Y esa es la gracia de Dios que está con nosotros.
podemos ver que solo en Cristo Jesús podemos sentir esa felicidad, que podemos confiar plenamente en Él, porque si todo se lo entregamos a Él hace como Él quiere y Él nos da esa felicidad que Él dice su palabra, alegres, bienaventurados, felices los que hemos confiado en Él. Y gracias a Dios, yo he sentido mucha paz de hace mucho tiempo, hace como tiempo largo, porque a veces la paz venía, se iba, pero hace mucho tiempo la paz de Dios ha permanecido en nosotros, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y le doy gracias a Dios porque Él trajo a mi esposo de vuelta otra vez. Él, aunque estuvo quizá un tiempo lejos del Señor, porque Él no quería ni que yo le hablara de Dios antes. Pero Él nunca se fue a los vicios del mundo, nunca, gracias a Dios. Siempre llegaba a casa, nunca tomó vicio, porque Él siempre ha sido temeroso en esa parte con Dios. Y yo recuerdo que yo tengo un diario donde yo hice una oración, o sea, escrita, sobre este proceso, sobre mi esposo, porque yo vi que él salió por el Señor. Le dije al Señor que lo guardara, que lo librara de todo mal, que ataba toda cadena de maldición que quisiera venir a su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor respondió esta oración, porque gracias a Dios nunca tomó visto ni nada. Le doy gracias a Dios por eso. Y podemos ver aquí. Dice, vamos a Ezequiel 47:12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, que será toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Podemos ver aquí en la nueva traducción dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán frutos. Amén. Siempre tendrán frutos. Dice, no sucede lo mismo con los males, son como paja inútil que esparce el viento. Vamos a Job 21:18. Dice, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Así serán los males, los que no han creído en Dios, los que no han confiado en Él, los que se burlan de la palabra del Señor. Salmos 25:5. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acosa. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Isaías 17:13. Los pueblos harán estrépito, como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos.
Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del viento. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán, como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. Amén. Vamos a... Dice, vamos al versículo 6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Nehemías 1:7. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nehemías 1:7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Salmo 9:5, por favor. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos, eternamente y para siempre. El 6, versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Aquí en la nueva traducción dice, reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Podemos ver en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y vamos a 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí podemos ver que el Señor cuida siempre está cuidando de los justos, pero está siempre también rechazando a los que no confían en Él, a los que no quieren obedecer. Dice, en este libro los salmistas alaban a Dios porque Él es justo, expresan la confianza que tienen en su compasión, describe la depravación del hombre, claman por justicia, piden ser librados de sus enemigos, hablan de la bendición de ser perdonado y describen a Dios como un pastor. Debemos adorar a Dios con el mismo espíritu que encontramos en estos salmos. Y el tema de hoy se llamaba los dos caminos de la vida, el bien o el mal. ¿Cuál queremos elegir o seguir eligiendo? Si queremos seguir permaneciendo en el camino del bien, o si queremos alejarnos del camino del bien y irnos al camino del mal. Porque aún estando aquí en la iglesia, aún estando buscando al Señor, no sabemos qué va a pasar en nuestra vida mañana, pasado mañana o los próximos días. Porque como hombres sabemos que somos infieles, no somos fieles a Dios. Nos cuesta ser fieles porque no es fácil estar en los caminos de Dios. Yo recuerdo que cuando fui a Colombia, allá todos
esta Navidad celebran tomando, celebran bailando, celebran con música alta, vallenato, todo. Al frente de mi casa, bien. Pero gracias a Dios, aunque yo quizá en ese tiempo estaba, digamos, muerta espiritualmente porque no busca, en el tiempo de la pandemia, por más que me conectaba, no era lo mismo, a veces no me conectaban. Y yo estando allá en Colombia, no buscaba mucho la presencia de Dios, pero gracias a Dios tampoco me fui al mundo, no me fui a, no me fui a sentar con los, con los, ¿cómo es? Aquí dice la palabra, con los escarnecedores, no me fui a sentar con ellos, aunque mis papás iban, ellos disfrutaban, yo estaba allá en la casa con mis hijos, a veces quizá escuchaba la música porque la ponen a todo volumen, pero no me dio ganas de ir, porque el Espíritu Santo me guiaba, toda verdad, que era nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y aquí el Señor las hizo nuevas. Porque yo pude haber ido, porque total, aquí nadie de los que estaban aquí me iban a ver. Pero el Espíritu Santo fue el que hizo en mí todo, hizo el cambio. Entonces, yo siempre he dicho, la revelación me la dio el Espíritu Santo, porque cuando yo estaba en el mundo yo no entendía lo que era de Dios, yo no entendía la palabra, yo no podía obedecer lo que decía aquí porque no tenía el Espíritu Santo. Entonces a mí siempre que me dicen algo yo digo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él es el que nos da la revelación de la palabra de Dios y es el que nos lleva a la obediencia. Es el que hace que todo lo que estaba oculto, lo que nuestros ojos espirituales no veían, nuestros ojos naturales no veían, viene el Espíritu Santo y nos abre todo, oídos espirituales, ojos espirituales, y el Espíritu Santo nos da la verdad, nos la revela. Porque cuando el mismo día que recibí que el Señor vino a mi vida y me dio el Espíritu Santo, yo empecé a entenderlo, a entender su palabra, entendía todo lo que Él quería, todo lo que Él decía. Y cuando pasa eso, uno empieza a obedecerle, quiere amarlo y seguir amándolo y seguir caminando con Él. Y gracias a Dios, hoy ya puedo decir que he permanecido y con el favor de Dios que podamos seguir permaneciendo. Porque como decía la pastora Blanca la otra vez en la prédica, muchos han creído pero no han permanecido, muchos han permanecido pero no han crecido y así. Y muchos se han alejado por lo mismo porque no solo oyen la palabra pero no la obedecen. Entonces debemos obedecer siempre lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Siempre debemos estar en comunión, buscándole en comunión, en verdad. Que sea con un espíritu verdadero, un espíritu humilde, un espíritu apacible, que sea siempre rindiendo nuestros pies a Él, como decía la adoración. Danilo Montero, que sea su gracia siempre con nosotros, porque estando su gracia en nuestra vida, siempre vamos a querer más de Él, y más de Él, y más de Él. Y que sea Él solamente exaltado, debemos exaltarle, adorarle, como siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho adorar, pero hay tiempos en que yo digo, no sé qué me pasa, no sé por qué, no logro conectarme con la adoración, no logro conectarme con la oración. Y son tiempos que no sé por qué me pasa, y yo me hago esta pregunta, ¿qué me pasa? Y recuerdo que después de mi última prédica, pasaron muchas batallas, muchas luchas quizás que a veces el enemigo las manda. Y el Señor me entregó una palabra que decía que no era contra carne ni sangre, sino contra huestes de este mundo y principales. Entonces podemos ver que cuando buscamos de la presencia del Señor, el Señor siempre está hablando en nuestras vidas. Recuerdo que ese día, o sea, el día siguiente, anterior, pasó muchas cosas con la Feria, que la señora le habían dicho que yo parece que la hablaba o la miraba con odio. Entonces igual esas cosas afectan a nuestras vidas, aunque uno no quiere ser afectado con eso,
afecta. Entonces eso también afecta nuestro crecimiento. Yo decía, entonces yo lo que dije, con la persona que se lo dije, yo solamente le dije, usted sabe que ella es cizañosa, solamente dije esa palabra. Después el Señor me permitió orar por ella. Yo después fui a la fiesta y oré por esa persona que dijo esto. Y yo le dije, usted es la que sabe, pues usted es la que me conoce, usted es la que sabe cómo son las cosas. Entonces, porque yo digo, ¿cómo puedo venir a la iglesia estando odiando a mi suegra? O no crecería en realidad. De hecho, yo recuerdo que y siempre lo he dicho, cuando yo vine al Señor, el Señor siempre lo que me permitió fue hacer primero, pedirle perdón a ella, porque yo antes, en el principio, era muy egoísta en esa parte con ella, egoísta. Entonces, desde ahí sí, de repente hay discusión, o sea, problemas así, pero no pasan a mayores, no pasan a que tenerle odio, no, jamás. Porque el que vive en mí es amor, Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede existir el odio en nuestras vidas. El Señor siempre esté limpiando nuestros corazones, siempre ministrando nuestros corazones. Así que hasta aquí está la palabra y le damos gracias a Dios porque Él fue el que me dio esta palabra. Yo en realidad esta vez le pedí al Señor y Él me entregó esta palabra y siempre que le pido al Señor me entrega una palabra de bendición, que bendice mi vida, que habla a veces a lo que estoy viviendo, a veces a lo que uno debe hacer. Y siempre el Señor está corrigiendo nuestras vidas para bien. Y le doy gracias a Dios porque Él siempre ha estado ahí presente en todo. Yo por lo menos siempre digo, no soy experta, quizás no me se explica a veces bien, pero el Señor es el que está haciendo la obra en mí. Y como dice su palabra, en su tiempo daremos fruto. Así que solo por obediencia estoy aquí. Una vez más lo digo, por obediencia. Gracias, Señor. Pastora, si puede orar, por favor, por la palabra.